Un ranchero solitario salvó a un joven nativo moribundo y fue recompensado con sospecha y rechazo. La tribu, marcada por heridas antiguas, lo trató como a un enemigo. Pero Elijah no buscaba aprobación, solo hizo lo correcto, y ese gesto rompió un muro que parecía eterno. Y ahora escuchen cómo un simple acto de bondad encendió una llama que cambiaría el destino de dos pueblos. El crepúsculo pintaba las colinas de Arizona con tonos de fuego apagado cuando Elijah Carson, un ranchero viudo de rostro endurecido por los años y las pérdidas, oyó un quejido apagado entre los matorrales. Detuvo su caballo, que resopló nervioso, y colocó la mano sobre el mango de su cuchillo, más por hábito que por intención real. El desierto enseñaba a no confiar en lo inesperado. Al apartar las ramas con cautela, lo vio. Un joven nativo yacía en el suelo, medio cubierto de sangre seca, la piel tostada por el sol y los labios resquebrajados. Una flecha partida sobresalía de su costado como un clavo torcido. Su respiración era corta, casi imperceptible. Sin embargo, cuando Elijah se inclinó, el muchacho alzó la mirada con los ojos oscuros nublados por el dolor y murmuró con voz rota: «Agua». Fue apenas un susurro, pero bastó. Elijah se quedó inmóvil unos segundos. Su mente se llenó de ecos conocidos, advertencias de vecinos, viejas historias contadas en las cantinas. No te fíes de ellos, Elijah. Si ayudas a uno, mañana tienes 20 en tu puerta. Eran frases repetidas como plegarias, heredadas de generaciones llenas de miedo y rencor. Pero ninguna de esas voces pudo contra lo que tenía delante, un joven moribundo, solo, indefenso. No vio un enemigo, vio a alguien que podría haber sido su hijo. «No quiero problemas», murmuró, mirando el horizonte, como esperando que de los cerros bajara la guerra entera. Pero no bajó nadie, solo el silencio. Sin decir más, sacó su cantimplora de metal y la acercó a los labios del joven. Este bebió con dificultad, tragando como si cada gota fuera vida. Elijah desmontó y con movimientos cuidadosos pero firmes lo cargó en sus brazos. No pesaba más que un saco de maíz. El calor de su cuerpo era débil, como una llama a punto de apagarse. Lo llevó hasta su cabaña, una estructura modesta levantada con sus propias manos, marcada por los años y por la soledad. Encendió el fuego, preparó una infusión con raíces medicinales que su esposa le enseñó a usar y limpió la herida con agua hervida y tela limpia. No sabía si eso bastaría, pero no podía dejarlo morir. No habló, no hizo preguntas, solo se sentó junto a la cama improvisada, escuchando los resuellos del muchacho y el crujir del fuego. Esa noche, el rancho no durmió. Y mientras vigilaba el sueño frágil del herido, Elijah sentía cómo algo crecía dentro de él, una furia callada, una rabia que no tenía nombre claro. ¿Qué clase de mundo dejaba morir así a un joven? ¿Quién le había hecho esto? ¿Y por qué era él, un hombre al que la vida ya había golpeado tanto, el único dispuesto a tender una mano? Esa noche, entre sombras, Elijah no solo salvó a un desconocido. Esa noche rompió una cadena, vieja como el polvo del desierto. El amanecer no trajo paz. Los primeros rayos de sol apenas alcanzaban a pintar de cobre las cumbres cuando el suelo comenzó a vibrar. Leve al principio, como si el propio desierto contuviera el aliento, hasta que los cascos rompieron el silencio con fuerza. Elijah Carson salió del granero con el ceño fruncido, alzó la mirada hacia la ladera y se le heló el pecho. Una columna de jinetes descendía por el sendero. 12, no, 20, tal vez más. Guerreros a caballo, en fila cerrada, avanzando sin prisa, con una determinación silenciosa que imponía respeto. Arcos colgados al hombro, lanzas en alto, rostros duros como piedra, ojos que no pestañeaban. Elijah dejó caer la pala que tenía en la mano, salió al claro de tierra frente a su casa y levantó los brazos lentamente, las palmas abiertas.
No era la primera vez que veía nativos de cerca, pero sí la primera que todos los ojos apuntaban a él como si tuviera que responder por algo que aún no entendía del todo. «Vienen por mí», dijo en voz baja, sin moverse. Dentro de la cabaña, el joven que había rescatado se esforzaba por incorporarse. Con un quejido, logró sentarse en el catre, apoyándose en el marco de la puerta. «Mi nombre es Koa», susurró con esfuerzo. «Ellos son mi gente». Los jinetes se detuvieron en semicírculo. Uno de ellos desmontó. Era un hombre de rostro surcado por los años, con cabello blanco trenzado y mirada sabia, el jefe. Caminó sin apuro hasta quedar a pocos pasos de Elijah. Lo observó en silencio largo rato. Después, sus ojos se deslizaron hasta el muchacho herido. «¿Tú lo tocaste?», preguntó, con una voz que no alzaba el tono, pero cortaba como piedra. «Lo salvé», respondió Elijah sin bajar la mirada, «o al menos lo intenté». El silencio se volvió espeso. Ninguna expresión se dibujó en el rostro del jefe, llamado Wanahto, pero los murmullos detrás comenzaron. Los guerreros aún a caballo intercambiaban miradas. Algunos ya desmontaban. Uno de ellos, de contextura robusta, con el rostro joven pero endurecido, se acercó con pasos cargados de intención. «Tú lo tocaste», repitió con rabia contenida. Elijah no se movió. «¿Y si fuiste tú quien lo hirió?», dijo el guerrero, que luego se identificó como Tujak, hermano mayor de Koa. «¿Crees que confiamos en un blanco?». Las palabras fueron como puñales. No importaba que Elijah no hubiera causado el daño, no importaba que hubiese pasado la noche cuidando del herido, lo que importaba era el peso de una historia vieja, manchada por la desconfianza, los recuerdos y las heridas abiertas de ambos lados. Elijah sintió cómo la amargura subía por su garganta, pero la tragó. No respondió. ¿De qué serviría? Frente a él no había enemigos, sino hombres que, como él, habían perdido demasiado. Koa, desde el marco de la puerta, logró alzar la voz con esfuerzo. «No, él me salvó. Yo estaría muerto si no fuera por él». El jefe Wanahto lo miró. Asintió apenas con la cabeza, pero no dijo palabra. Tampoco sus hombres. El mensaje no fue agresivo, pero tampoco agradecido. Era como si el acto de Elijah rompiera una lógica demasiado antigua para desaparecer en un día. Y así, sin dar la espalda pero sin un gesto de gratitud, la tribu cargó a Koa con cuidado y se marchó en el mismo silencio con el que había llegado. Elijah se quedó solo, las huellas de los cascos aún frescas en la tierra, el catre vacío, la infusión que preparó aún tibia sobre la mesa. El sol subía en el cielo, pero él sentía un frío difícil de explicar. Había hecho lo correcto. Y sin embargo, la soledad que sentía esa mañana era más punzante que nunca. Pasaron los días. El rancho volvió a sumirse en su viejo silencio, ese que se había hecho costumbre desde la muerte de Marta, la esposa de Elijah, y más aún desde que su hijo, Noah, se marchó del estado tras una discusión que nunca se resolvió. Aquella casa de madera crujiente parecía más vacía que nunca. Elijah retomó sus rutinas sin esperar nada, moviéndose por costumbre más que por propósito. Al amanecer, se levantaba con el primer canto de las aves, revisaba el establo, arreglaba cercas viejas, calentaba café en la misma olla de siempre. Y cada noche se sentaba solo frente al fuego, hablando más con los recuerdos que con el presente. Pero una mañana, algo cambió. Al salir al corral, Elijah se detuvo en seco. Colgado del tronco de un mezquite, justo junto a la puerta, había un venado recién cazado. La carne estaba limpia, desangrada con cuidado, como si lo hubiera hecho alguien que conocía bien la caza y el respeto por el animal. No había nota ni rastro de quién lo había dejado, solo el silencio. Elijah frunció el ceño, observó los alrededores, pero no vio a nadie. Casi creyó que lo había imaginado, hasta que al día siguiente apareció un saco de maíz seco, luego una pila de leña perfectamente cortada junto al granero, después raíces medicinales envueltas en hojas, colocadas sobre la baranda del porche. Pensó que era una coincidencia, o quizás una broma,
pero la regularidad de los gestos, su precisión, la forma casi ceremonial en que eran ofrecidos, no dejaban lugar a dudas. Una mañana, mientras recogían una nueva ofrenda, una manta tejida a mano, Elijah alzó la vista y lo vio. Entre los árboles, a unos 100 pasos de distancia, un niño nativo lo observaba en silencio. Llevaba el rostro pintado y una cinta trenzada en la cabeza. No dijo nada. Al notar que Elijah lo había visto, dio un paso atrás y desapareció entre la maleza como una sombra. Elijah no lo siguió, solo asintió con la cabeza y por primera vez en semanas sonrió levemente. Pasó una semana. Una tarde tranquila, cuando el cielo ya se teñía de cobre, un grupo de mujeres nativas cruzó el límite del rancho caminando. No llevaban armas, solo cestas y telas al hombro. Elijah salió al porche sorprendido. Sorprendido, nadie en ese valle había puesto un pie en su propiedad sin anunciarse desde hacía años. Entre ellas venía una mujer de rostro sereno pero firme. Sus ojos oscuros no evitaban el contacto. Se detuvo frente a Elijah, colocó su mano sobre su corazón y habló con voz clara. «Mi hijo vive por ti. Eso no lo olvidamos». Era la madre de Koa. Elijah tragó saliva. No supo qué responder, pero tampoco fue necesario. El silencio entre ellos no era vacío, era reconocimiento. A partir de entonces, algo comenzó a abrirse, lentamente como la tierra agrietada después de la lluvia. Los rostros dejaron de endurecerse, las visitas se hicieron más frecuentes. Algunos jóvenes se acercaron con cautela, ayudaron a reparar una cerca que el viento había derribado. Elijah, en gesto recíproco, enseñó cómo afilar herramientas o curar una pezuña infectada. Un atardecer, Guanato mismo llegó al rancho. Esta vez no venía con lanzas ni escoltas, solo traía palabras, y con él una paz que no se imponía, sino que se ofrecía. Aquella noche, Elijah puso 2 platos sobre la mesa, compartió sopa caliente, pan de maíz y silencio agradecido. Por primera vez en muchos años no cenó solo, y en ese gesto simple nació la esperanza. No de borrar el pasado, pero sí de empezar algo distinto. Algo que, quizás, tenía más valor porque nadie lo esperaba. La reconciliación no fue inmediata. Nadie lo esperaba. No hubo discursos, ni promesas, ni gestos grandilocuentes. Solo tiempo, silencio compartido, miradas que dejaron de esquivarse y manos que, poco a poco, se tendieron sin miedo. Elijah, acostumbrado al aislamiento, fue descubriendo una nueva rutina que ya no giraba solo en torno a la tierra y el ganado, sino también a los jóvenes de la tribu, que venían cada semana a ayudar con las tareas del rancho. Primero llegaron con cautela, sin hablar mucho, moviéndose como si pisaran terreno ajeno. Pero el trabajo en común tiene un lenguaje propio: los nudos de cuerda, el peso del heno, las correas del caballo. Todo eso fue tejiendo una confianza que no necesitó traducción. Elijah les enseñó lo que sabía: a mover el ganado sin gritos, a reparar cercas rotas sin perder tiempo, a leer la mirada de una vaca enferma. A cambio, ellos le mostraron lo que la tierra decía antes de hablar: cómo escuchar el crujido de las ramas para saber si lloverá, cómo leer la forma de las nubes y distinguir el viento del norte por el canto de las aves. Aprendieron unos de otros sin decirse maestro ni alumno. Un día, cuando el otoño ya doraba las hojas, Koa regresó. Iba a pie, el paso firme, la herida cerrada. Pero no era solo su cuerpo lo que se había sanado. En sus ojos había una luz nueva, más madura, más libre. Encontró a Elijah junto a la cerca del sur, martillando una tabla mal clavada. «Nunca entendí por qué nos odiaban sin conocernos», dijo Koa después de un rato de trabajo en silencio. «Pero tú me mostraste que no todos son iguales». Elijah no respondió de inmediato. Terminó de clavar el último clavo y luego se secó el sudor con la manga. «No es odio, Koa», dijo con voz tranquila. «Es miedo, miedo de perder lo poco que creemos tener. Pero cuando uno deja de tener miedo, entonces empieza a construir». Y eso fue lo que hicieron: construir.
Ese invierno, cuando la nieve apenas tocaba las colinas del este, ocurrió algo que nadie recordaba haber visto en generaciones. Una gran fogata se encendió en el valle. Alrededor de ella, hombres blancos y nativos compartieron carne asada, cuentos antiguos, risas tímidas. No estaban allí por un tratado, no era un acto político ni un gesto de deber. Estaban allí porque un día un hombre dio agua a otro y no pidió nada a cambio. Aquel gesto simple, sincero, sin expectativas, se convirtió en la raíz de algo más grande. La historia de Elijah y Koa fue contada en voz baja al principio, como un susurro que solo los ancianos recordaban. Pero los niños la escucharon, y con el tiempo comenzó a echar raíces más hondas que cualquier cerca. Muchos años después, cuando el rancho cambió de manos y los caballos viejos ya no galopaban por los pastos, aún se hablaba de aquel invierno, de aquel fuego compartido, de aquella cantimplora de agua. Porque a veces, solo a veces, basta un acto de humanidad, un silencio respetuoso, y la valentía de mirar a otro ser humano a los ojos sin verlo como enemigo. Y ahí, justo ahí, comienza todo.